Buenos días, adelante, compañera Andrea. Listo, ok, muchas gracias. Bueno, un cordial saludo. Bueno, vamos a realizar la fase 2 del curso de Economía en Salud, que es identificar el papel de las políticas gubernamentales en la salud, en donde realizaremos un debate en el que analizaremos y discutiremos la efectividad de las intervenciones en salud pública, políticas y reformas, así como la evaluación de programas de prevención y promoción de la salud en Colombia. En este debate participan Juliana Calambás Castro, Jimena Méndez Castro, María Inés Pavón y Yuriana Andrea Ruiz. Entonces, hoy en este debate abordaremos 4 temas esenciales en el sistema de salud colombiano. La Ley 100 de 1993, la Resolución 3280 del 2018, que regulan las rutas integrales de atención en salud, RIAS, la evolución de la mortalidad infantil en Colombia y el impacto del programa amplio de inmunizaciones PAE. Estos temas están interconectados, pues afectan directamente al bienestar de la población, en especial de las comunidades más vulnerables. Compañera, bueno, vamos a empezar con la compañera Jimena, que nos va a presentar y argumentar sobre la ley 100. Compañera. Gracias. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí. Sí, compañera. Bueno, vamos a abordar un tema que es de gran relevancia, el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Bueno, ¿cómo se origina la Ley 100? Esta ley que creó el Sistema General de Seguridad Social en Colombia surgió a través de un contexto de una crisis financiera en el sector salud y de reformas económicas. Fue impulsado por el gobierno de César Gaviria en el periodo de 1990 a 1994. ¿Cuál era el contexto antes de la Ley 100? Bueno, antes de 1993, el sistema de salud en Colombia tenía varios problemas. La baja cobertura, la inequidad en la atención, la crisis financiera en el sector salud, había una descentralización mal implementada. Me enfocaré en 3 puntos que son claves en la cobertura del sistema de salud. El primero es la expansión de la cobertura. Uno de los mayores logros de la Ley 100 fue la ampliación de la cobertura del sistema de salud. En 1993, menos del 30% de la población tenía acceso a servicios médicos. Hoy en día, la cobertura supera el 95%, lo que demuestra que ha tenido un avance significativo en el acceso universal. La segunda es problemas de financiamiento y sostenibilidad. El modelo de aseguramiento introducido por la Ley 100 depende de los regímenes contributivo y régimen subsidiado. Sin embargo, el déficit financiero del sistema ha generado una crisis que se ha presentado en la prestación de servicios y los retrasos en los pagos a hospitales y al personal médico. Por ejemplo, las constantes intervenciones del Estado a las EPS en crisis reflejan que hay una fragilidad en el sistema, evidenciando la necesidad de una reforma en el financiamiento. La tercera es la calidad de los servicios y las crisis hospitalarias. El acceso a la salud no garantiza necesariamente una atención de calidad. La sobrecarga que se presentan en los hospitales públicos, la falta de especialistas, los tiempos de espera tan prolongados afectan la experiencia del paciente y contribuyen a la desmejoría de él.
Por ejemplo, el colapso de los hospitales de las regiones del Chocó y La Guajira han demostrado la deficiencia del sistema en zonas tan alejadas. El 40% de las quejas en salud están relacionadas con demoras en la asignación de citas y entrega de medicamentos, lo que pone en riesgo la efectividad del derecho a la salud. Bueno, la Ley 100 ha sido fundamental para implementar la cobertura en salud en Colombia, pero enfrenta grandes retos en términos de equidad y calidad. Por eso considero que es necesario realizar ajustes estructurales para que garanticen una sostenibilidad y mejorar la atención en todo el país. ¿Qué recomendaciones se pueden dar? Una sería fortalecer la financiación del sistema. De esta forma se puede asegurar el flujo de recursos para los hospitales y prestadores de servicios. Lo otro sería garantizar un acceso equitativo en regiones rurales. Con esto se puede fortalecer la infraestructura hospitalaria y la formación de especialistas en zonas que son muy apartadas. También hay que pensar en reformar el modelo de aseguramiento, buscando soluciones para evitar la acumulación de deudas y mejorar la eficiencia en el sistema. Bueno, este esquema mantiene la estructura del debate original. Sí, está enfocada en la Ley 100 de 1993 y su impacto en el sistema de salud colombiano. Muchas gracias. Ok, gracias compañera. Damos paso a la compañera Inés, por favor. Ahí están viendo la presentación de la compañera. Sí, sí. Sí. Vale. Muy buenos días, compañeras. Mi nombre es María Inés Paón. Vamos a ver la resolución 3280 del 2018 y las consecuencias, pues, de ciertas rutas, el tomar ciertas rutas según la edad y según el diagnóstico que se realice cuando pase las personas a consulta externa en un primer nivel. Siguiente. A partir de la entrada en vigencia de la resolución 3280 del 2018, se derogó las resoluciones 412 del 2000, la 769 del 2008 y la 1973 del 2008, y se modificó el anexo técnico de la 518 del 2015. Esta es la resolución 3280. Siguiente. Esta resolución hace parte del aseguramiento. Bueno, ¿con qué se inicia esta resolución? Con la promoción y prevención. ¿Qué se incluye? Las valoraciones integrales, la consulta con médico general, la consulta con enfermería y toda una derivación para poder diagnosticar a ese usuario dentro de nuestro sistema, porque eso está en un sistema en unidad con todo, ahora, pues en este instante con la DIAN, con la facturación y los RIPS en este momento. También ahí se hace la protección específica. Allí en esta protección específica es donde vemos que iniciamos lo que se llama las rutas integrales, los RIAs. Al otro lado, se puede decir, cuando usted consulta, cuando una consulta externa, es decir, sin entrar en esta promoción y prevención, allí lo único que se le hace es el diagnóstico, bueno, el tratamiento, rehabilitación y cuidado paliativo, pero vamos a ver la promoción y prevención y posteriormente las rutas RIAs. Siguiente. ¿Cómo se toma? Según las edades, primaria infancia, segunda infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Pero la finalidad de esta ley, la 3280, es la valoración integral de cada persona, la detección temprana y hacer un diagnóstico específico. Más lo que se agregó en esta resolución 3280, que es la educación que se hace o lo hace el médico general, la enfermera, el odontólogo, son educaciones individuales, pero se hace educaciones también familiar y grupal.
Esto es lo nuevo de la resolución 3280. Siguiente. ¿Cómo son los cursos de la vida? El primer curso es inútero y el nacimiento. La primera infancia de 0 a 5 años, la segunda infancia que es de 6 a 11 años, adolescencia de 12 a 18, juventud 19 a 26, adultez de 27 a 59 y adulto mayor de 60 en adelante. Siguiente. La promoción y mantenimiento en salud. eh, ¿Quién nos integra? ¿Quién hace esta promoción y prevención? Allí están las IPS, las instituciones prestadoras del servicio, y las EPS agregadas a un trabajo intersectorial con las secretarías de salud, con las alcaldías, pero en núcleo, es decir, en la territorialidad, digamos, en la ciudad de Popayán, en la ciudad de Cali, ¿sí? Y posterior a que se hace esta promoción y prevención con cada uno de nosotros, también se tiene que hacer las rutas integrales según el diagnóstico que a usted le encuentren. Digamos, si es una persona de 40 años con hipertensión, ingresa inmediatamente a las rutas de atención integral RIAS. Siguiente. Entonces, esta resolución 3280, lo importante fue la atención y el mantenimiento de su salud. Y aquí hay un apunte muy importante que específicamente la ruta materno-perinatal fue en la que se enfocó esta resolución. Pero, ¿quién hace la veeduría de que usted como IPS ha hecho estas consultas y está, como quien dice, haciendo ese mantenimiento de su salud? Lo hacen las EPS a través del decreto 441 del 2022, que se llama el Acuerdo de Voluntades, donde la entidad responsable del pago, es decir, las EPS, por medio de la auditoría se realiza, auditoría médica, se realiza como unos conteos para ver si es que usted como IPS sí se realizó a ese usuario las consultas, los tratamientos. Siguiente. De historias clínicas de ¿Aló? Siguiente. Entonces, ¿qué se hace en esa promoción, la anterior? ¿Qué se hace, qué se hace allí? En la promoción y prevención, la consulta médico, consulta con el odontólogo, la consulta para detección del cáncer, tanto de mama, de próstata, de colon, lo de planificación familiar, fortificación de micronutrientes, este es antes del año, y también se le da la educación a todas las personas, individual y familiar, y en el contexto de todo por grupo. Siguiente. Las intervenciones que se hacen en salud es intervención poblacional, colectiva, familiar, individual, en esta 3280. Siguiente. Entonces, las rutas, ¿cuáles son? Esas rutas cuando usted es hipertenso, es la ruta que aquí vemos, también la materno-perinatal, la cardiovascular, la ruta de enfermedades respiratorias, alteraciones nutricionales, por ejemplo, aquí en el Cauca, esta ruta es muy importante porque pues no hay, como digamos, un sistema en la cual, un país, digamos, que realmente nos ayude, y las zonas son muy alejadas y también por el conflicto armado. También otra ruta es de las alteraciones o enfermedades laborales, también está allí, enfermedades infecciosas, como cuando nos atacó el COVID, esta ruta fue la mejor y fue la que protegió al país siguiente. Entonces, un ejemplo más clave de las rutas es esta, la perinatal. Es decir, cuando la persona se embaraza puede tener dos alternativas: interrupción voluntaria del embarazo o seguir el control perinatal. También el curso que se le hace a ellas, a las maternas, a atención odontológica, atención al parto, atención al puerperio cuando ya pues tengan el bebé. Después viene la atención del gineco, y la atención para el recién nacido. Posteriormente al recién nacido va a tener su propia ruta.
en síntesis, esta 3280 es lo que nos ha favorecido para que haya una ampliación en todo el país para que las personas, las más de 50 millones de personas tengan esa atención. Estas rutas son para las personas que tienen diagnósticos particulares, ¿no? Es decir, si usted se embaraza, si es hipertenso, si es diabético, si pues se le ocurre tener o poseer, consumir sustancias psicoactivas, también hay una ruta de atención. Eso es lo importante. Hay cosas como muy deficientes, como el control a las IPS, que si se realizan o no, y que hay el personal médico es muy, o sea, no hay tanto personal médico en las heces por la lejanía. Digamos, un ejemplo, Balboa es un sector muy álgido por la cuestión de la guerra y hay poco médico para allá. En resumen, es eso de la 3280. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañera. Ok, entonces ahora pasamos a lo que es la mortalidad infantil. El impacto de las políticas de salud en la reducción de mortalidad infantil. Okay. La mortalidad infantil es un indicador clave de bienestar social y salud pública. En Colombia, políticas como la Ley de 0 a Siempre y el Programa Ampliado de Inmunización PAI han marcado un antes y un después en la lucha contra este problema. La reducción de la mortalidad infantil es un logro clave que refleja el avance social y de salud pública de un país. En Colombia hemos visto una caída drástica de 93.9 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1960 a solo 11.4 en el 2020. Esto muestra el impacto de intervenciones de salud pública efectivas como las políticas de vacunación, atención prenatal y estrategias de nutrición. En este debate argumentaré que estas políticas han logrado avances significativos en la reducción de la mortalidad infantil, aunque todavía hay áreas de mejora, especialmente en la cobertura rural y la sostenibilidad de los programas. Me enfocaré en 3 puntos. El impacto de las vacunas, las estrategias de nutrición como el plan Ni1, ¿puedes avanzar, por favor? Y la importancia de un acceso equitativo a servicios de salud. Ok. Primero, el impacto de la vacunación. El programa ampliado de inmunizaciones PAI ha sido crucial para prevenir enfermedades mortales. Entre el 2000 y 2010, la cobertura ampliada de vacunas contribuyó a una reducción del 26.62% en la tasa de mortalidad infantil. ¿Quién lo apoyó o quién da la evidencia? La OMS destaca que una cobertura vacunal superior al 95% evita brotes de enfermedades prevenibles. Esto lo refuerza el éxito de este programa. Se debe a las políticas sólidas como la Ley 100 de 1993 y la Ley 1408 del 2016. Sin embargo, el desafío sigue siendo mantener una cobertura del 95% en las zonas rurales. Aún queda el desafío de garantizar esta cobertura. 2. ¿Puedes avanzar en las diapositivas, compañera, por favor? Sí, tú me dices dónde. En las estrategias de nutrición. El plan Ni1, ok, ahí está. Ahí está. Estrategia de nutrición, el plan Ni1 más, liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ha sido clave para combatir la desnutrición infantil en comunidades vulnerables, proporcionando alimentos y suplementos nutricionales. Esto no solo mejora la nutrición, sino que también reduce riesgos asociados a la desnutrición como enfermedades y mortalidad en menores. Esto se evidencia que está respaldado por el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, quien establece la garantía del derecho a una alimentación adecuada, un principio aplicado en este programa, aunque a veces se necesita ampliar los recursos para lograr un mejor alcance.
3. El acceso equitativo a servicios de salud. La ley 1438 del 2011 refuerza la atención primaria, pero las barreras geográficas aún dificultan el acceso a servicios médicos en regiones rurales. El acceso equitativo a servicios de salud, especialmente en áreas rurales, es otro pilar en la lucha contra la mortalidad infantil. Las unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han demostrado ser una solución efectiva al llevar atención médica y nutricional a comunidades asociadas. Esta está reforzada por las políticas como la Ley 1438 del 2011 y Estrategia Nacional de Salud Rural. Están diseñadas para atender esta necesidad. Sin embargo, se necesita mejorar la sostenibilidad operativa a estas unidades. Tenemos, por ejemplo, las unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han demostrado ser efectivas, pero es necesario fortalecer su capacidad operativa. Bueno, todo esto demuestra la intervención de infraestructura sanitaria sigue siendo una prioridad. Y ya eso, pues esos son mis 3 que quería argumentar. Y a continuación le damos la palabra a la compañera Juliana, que nos hablará del programa ampliado de la inmunización SPAI. Bueno, Compañera Juliana, se escucha entrecortado. por atención en salud y también reduce la carga gubernamental sobre el sistema de salud, pues contribuye a la protección financiera, que también es un componente básico para la cobertura sanitaria nacional. Por conectividad, suspendo la cámara. Qué pena. Siguiente. Bueno, como lo mencionó la compañera Juliana, el PAI es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que es una estrategia de salud pública creada por la Organización Mundial de la Salud y que en Colombia existe oficialmente como programa desde el año de protección social, que deben ser adoptados y adaptados por parte de los diferentes actores del sistema de acuerdo con sus competencias para que garanticen la vacunación sin barreras como un derecho también fundamental a la salud. Y este es ofrecido mediante intervenciones que pueden ser individuales, colectivas o poblacionales. Como lo mencioné anteriormente también, debido a la influencia que tiene la OMS y la OPS, las acciones de administración y gestión del programa se encuentran influenciadas por estas dos organizaciones. La anterior. Bueno, en cuanto al marco normativo, pues la legislación de nuestro país dispone de un marco normativo muy amplio que cimienta el programa en el que se destacan las leyes que podemos ver en la Ley 2406 del 2024, en la cual se ordena la modernización y actualización permanente del PAI y también estableció principios rectores que guían el programa. Dale, la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al esquema de vacunación, hoy en día se ha fortalecido y modernizado. Nuestro esquema incluye hoy 21 vacunas, como lo muestra la presentación. Además de la vacuna contra el COVID-19, pues si bien no está incluida en el PAI, sí se garantiza su aplicación a toda la población, utilizando una estructura similar a la del programa, y a partir del 2023 se financia su aplicación con la UPC. Esto se estableció con la resolución 2808 del 30 de diciembre de 2022. Siguiente.
Bueno, en cuanto a la actualidad del programa, el PAI ha realizado, en el PAI o con el PAI se han realizado enormes esfuerzos por parte de las entidades territoriales para implementar estrategias y tácticas de vacunación y de vigilancia en salud pública, pues lo que ha contribuido enormemente a consolidar y mantener las coberturas de vacunación en los territorios. También es importante agregar que periódicamente el PAI emite diferentes documentos técnicos o lineamientos, circulares, entre otras, que buscan fortalecer la gestión del programa y dar línea técnica a la operación. Por ejemplo, como lo muestra en la diapositiva, para el año 2024 se dieron directrices para las 3 jornadas de vacunación nacional, también para jornadas especiales de aplicación de biológicos, como por ejemplo para la fiebre amarilla, para el virus de papiloma humano, para lucha contra la influenza, perdón, y contra la COVID-19. Bueno, en cuanto a la cobertura nacional, en la siguiente, Jimena, aparece la gráfica cobertura nacional. Ya, compañera. Bueno, en esta gráfica, básicamente se quería con el programa impactar o evitar la mortalidad y morbilidad, y se quería un 95% de cobertura homogénea de todos los biológicos o de aquellos biológicos que están en el esquema nacional de vacunación. Como pueden observar en esta diapositiva de cobertura nacional de vacunación, este fue el comportamiento de las coberturas de vacunación de los biológicos trazadores del año anterior, con corte a noviembre, de enero a noviembre de 2024. La cobertura que se esperaba era del 87,1%, y pues podemos evidenciar que todos los biológicos trazadores se encuentran por debajo de la meta esperada. Siguiente. Bueno, ¿qué podemos decir del programa? Pues para el año anterior ningún biológico alcanzó la meta esperada, que era del 95% de la cobertura, aunque para algunas vacunas sí hubo índices positivos de aplicación. Si bien los datos no son malos, sí nos puede generar riesgos de reintroducción de enfermedades o brotes que son prevenibles por la inmunización, como puede ser la rubiola o el sarampión. También el PAI es un programa efectivo, pues alcanza relativamente las coberturas altas, aunque la adherencia a refuerzos sigue siendo un desafío. La vacunación es una intervención de salud también que considera costo efectiva, y también hay distintos documentos o la Organización Mundial de la Salud también lo considera que es una intervención de salud la más costo efectiva porque previene la aparición de enfermedades graves y pues la generación de costos médicos elevados por la atención. También debido a que no se alcanzan las coberturas óptimas, se puede perder algunos beneficios o recursos económicos que se asignan a programas o actividades de inmunidad colectiva. Esto también puede generar mayores costos en el sistema de salud debido a los tratamientos o atención por la aparición de brotes epidémicos, como por ejemplo en el año anterior se presentó un brote de fiebre amarilla en la zona rural del departamento del Tolima finalizando el año. Entonces esto genera más costos debido a la atención de este brote. Y pues por último, considero que la vacunación también es importante porque protege a la población y pues no solamente a aquellos que son inmunizados. Sin embargo, hablando económicamente, la falta de acceso, desinformación o la baja percepción del riesgo de enfermedades por parte de las comunidades puede ser un motivo no alcancen los resultados esperados, las jornadas de vacunación o las actividades programadas por el Ministerio de Salud.
Y esto es un fallo de mercado que es un fallo de mercado que por parte del Estado, de las instituciones de salud, al no informar a las comunidades sobre la prevención y sobre el objetivo de las jornadas de inmunización o de, pues, como tal, del objetivo que tiene el PAI. Listo. Gracias. Ok, gracias, compañera. Bueno, escuchándonos ya todas, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Entonces iniciaremos con la compañera Jimena, quien expuso la ley 100. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién? Por favor. Bueno, entonces, compañera, sí tengo una pregunta. ¿En qué medida la Ley 100 de 1993 ha logrado garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud para toda la población en Colombia? Bueno, la Ley 100 de 1993 estableció un sistema de seguridad social en salud cuyo objetivo es ampliar la cobertura y también garantizar acceso a servicios para toda la población colombiana. Sí se logró un avance significativo, alcanzando una cobertura casi cercana al 100%. Las inequidades entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado aún persisten. ¿Qué pasa? Esto afecta la calidad de los servicios en las comunidades rurales y las más vulnerables, las de difícil acceso. También este modelo que está basado en aseguradoras enfrentan críticas por problemas de intermediación y también por la sostenibilidad financiera. Estos aspectos mencionados abren un debate sobre la necesidad de la reforma de la Ley 100 para superar las limitaciones y garantizar el sistema que sea más equitativo y más eficiente. Gracias. Ok, gracias, compañera. ¿Alguien más? No sé, compañera Juliana, compañera Inés, ¿alguna pregunta para la compañera Jimena? Sí. En cuanto a la seguridad, Sí, hola compañera Juliana. ¿me escuchan ahí? Sí. Ok. En cuanto a las EPS, ¿se puede medir el desempeño de la prestación de los servicios y bajo qué indicadores? Bueno, sí, se mide la efectividad de las EPS a través de diferentes indicadores, los cuales evalúan el desempeño de la prestación de los servicios de la salud. ¿Cuáles son los indicadores? Por ejemplo, el indicador de cobertura y accesibilidad, que mide el número de afiliados y el porcentaje de población asegurada, tiempo promedio para la asignación de las citas, el número de quejas y de reclamos. Otro indicador puede ser indicador de calidad en la atención, que incluye las cifras de usuarios satisfechos con el servicio, tasa de rehospitalizaciones,
cobertura de programas de promoción y prevención, el índice de control de enfermedades. Otro indicador es el de supervisión y control, en el cual se encuentran las sanciones impuestas, los números de tutelas que presenten las instituciones y los cumplimientos de las metas. Y otro, el indicador de financieros y de administración, el cual incluye el cumplimiento de reportes financieros, operativos, a entidades de control, oportunidad y eficiencia en el pago de las IPS. Muchas gracias. Gracias, compañera. Compañera Inés, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cómo podría, me escuchas? Sí. ¿Cómo podría mejorar, digamos, el sistema de contratación entre EPS y IPS? Es una pregunta, pues, que siempre me he hecho, ¿cómo se podría mejorar esta contratación? Porque ¿quién es el pagador en la EPS? ¿Cómo se podría mejorar la contratación? Sí, exactamente. Yo creo que se podría mejorar haciéndole un análisis por ejemplo, a las IPS, ¿sí? En todo lo que tiene que ver de calidad, si cumplen con los requisitos, si cumplen con la infraestructura, si cumplen con la capacidad instalada, también mejorar, revisar en cada institución también lo que es el tema de la atención humanizada, ¿sí? Porque, por ejemplo, vemos en algunos casos que, bueno, la institución, el hospital puede cumplir con toda la infraestructura y todo, pero a veces se olvida un poco de la calidad en la atención. También es importante eso. No es solamente lo físico que cumple con todos los requisitos que debe tener para hacer un funcionamiento, sino también la parte de calidad. Es un complemento entre las dos cositas. Muchas gracias, muy completa la respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pasamos a hacerle preguntas a la compañera Inés. No sé quién tiene preguntas para ella. Yo tengo una pregunta para Inés. Bueno, ¿cuál cree usted que considera que son las principales barreras para la implementación de la resolución 3280? Bueno, ante todo, para ello es que los recursos sean dados primero del gobierno hacia las EPS y las EPS a su debido momento por medio de contratación cápitas, es decir, pagos especiales a esas ESES, a esas instituciones prestadoras de salud, em, que hagan las consultas, como le digo, todo consulta, todo a las personas. La cuestión es que también hay otras barreras que no nos damos cuenta. Las lejanías, que las personas no te van a un hospital por una consulta sintiéndose sanos. Es también la cultura de cada persona, ¿no? También el déficit de personal en las instituciones, que algunos médicos no quisieran ir a la ruralidad, ya graduados, no digo las personas que van pues a hacer su práctica. Y los problemas administrativos, porque el cambio siempre viene cada vez que hay cambio de gobierno, hay cambio de gerente en cada IPS o las ESES en cada municipio. Entonces, debería de haber una secuencia siempre, ¿no? Ante quién gerencia
cada una de estas IPS en primer nivel. Muchas gracias, compañera. Yo también tengo una. ¿Cuáles son los principales desafíos en la implementación efectiva de las rutas integrales de atención en salud, según la resolución 3280 del 2018 en Colombia? Pues desafíos hay muchos. Ante todo, como le digo, la cultura. Ante todo, la cultura. Son muchas las rutas, como se dieron cuenta en la exposición. Muchas las rutas según el diagnóstico. Pero ante todo es la disposición de nosotros, cada uno de los colombianos, a querer que nos traten, sea por hipertenso, sea por adicción a las drogas, sea por embarazo. La otra, la falta de médicos, porque se gradúan 15 y mucho en en las universidades, 15 médicos por universidad. La contratación, eh, el número de horas también que ellos laboran es muy extensa. Mm, También pues la facilidad de las auxiliares de enfermera, adquirir buenos derechos a un buen contrato también, ¿no? Y pues para esas rutas también se requiere la parte económica. Si bien estas rutas hay un contrato o por PGP o, o PIP para que el gobierno gire directamente algunos recursos a las IPS, no están bien distribuidos aquellos recursos. Muchas gracias, compañera. Compañera Juliana, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Cuáles son los resultados, pues muy general, que se esperaban del impacto sobre la aplicación de la ruta integral para la promoción y mantenimiento de la salud en la ciudadanía? Pues ante todo, compañera, es que haya menos, sobre todo en la juventud, menos enfermedades con la vacunación, con, con la vacunación que nos permite que no haya polio, que no haya enfermedades degenerativas, ¿no? Con las rutas, sobre todo la materno-perinatal, es muy importante. ¿Por qué? Porque allí se observa si los diagnósticos para los niños que vienen con malformaciones, que la mamá que tenga, digamos, una preeclampsia y se le pueda tratar. Es muy importante las rutas porque cada persona tiene su diagnóstico en particular y que todo colombiano podemos acceder a estas rutas. Ok, Vale. muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera. Preguntas sobre el tema de la mortalidad infantil. ¿Quién tiene? Sí, Julián, tengo Juliana. una pregunta. ¿Sí? ¿Quién? Bueno, ¿qué factores sociales y económicos limitan la efectividad de las políticas de salud en la lucha contra la mortalidad infantil? Claro. Hay algún sitio, hay unos factores de que determinan esto. Pues está la desnutrición infantil, que aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues lidera la iniciativa como el Plan Ni Un Más, que ya lo mencioné, para combatir la desnutrición infantil, pues este problema sigue siendo prevalente en comunidades vulnerables, dificultando que los niños crezcan en condiciones óptimas. Está el acceso limitado a servicio especializado, pues según el análisis de determinantes, la disponibilidad de camas de cuidado intensivo neonatal
En regiones apartadas sigue siendo insuficiente y pues así afectando la atención oportuna de recién nacidos en estado crítico. También está la falta de sostenibilidad financiera. Pues a pesar de que los avances logrados, la financiación limitada de programas como de Cero a Siempre y el Plan Ni Un Más afecta su capacidad para llegar a todos los sectores de población de manera eficaz. También están desigualdades regionales y económicas. Pues las comunidades rurales y vulnerables enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos de calidad debido a la falta de infraestructura sanitaria adecuada y recursos económicos limitados. Pues esto genera inequidades en la implementación de programas claves como el de PAI y las estrategias de atención prenatal. También hay otro que es la educación materna infantil insuficiente, educación materna insuficiente. Pues la presentación destaca que la educación materna juega un papel crucial en la reducción de la mortalidad infantil, pero sin embargo en algunas zonas del país las madres no tienen ese acceso a información adecuada sobre la salud, nutrición y cuidados prenatales. No sé. Gracias. Otra pregunta, compañera. ¿Sí? ¿Cuáles han sido los factores claves de la reducción de la mortalidad infantil en Colombia entre 1960 y el 2020? Ok. Bueno, como vimos en la información, desde 1960 hasta el 2020, la mortalidad infantil en Colombia se redujo significativamente, pues pasando de 93.9 muertes por cada 1.000 nacidos vivos a 11.4. Este progreso se atribuye a varios factores claves, como la mejora en el saneamiento básico, la implementación de programas de vacunación, el acceso a atención médica materno-infantil y a políticas públicas como el Programa Ampliado de Inmunización, el PAI, y la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Estas iniciativas han garantizado la vacunación gratuita, mejorando el acceso a controles prenatales y combinando la desnutrición infantil en comunidades vulnerables. Gracias. Compañera Juliana, ¿tienes de pronto alguna pregunta? Específica sobre el programa de Cero a Siempre. Por ejemplo, para ese programa, ¿cuáles son los indicadores que permiten evaluar la efectividad de la ejecución del programa en nuestro país? Ok. Bueno, se utilizan distintos indicadores que abarcan diferentes dimensiones del desarrollo infantil. Esto nos permite medir el impacto del programa y su ejecución a nivel institucional. Entre ellos se encuentran pues, la cobertura de vacunación según esquema nacional, está la cobertura de afiliación en salud, la cobertura de niños con educación inicial, el porcentaje de niños con bajo peso al nacer, está la cobertura de atención integral, en donde se consulta el control de crecimiento y desarrollo en los centros de salud. También está la reducción de casos de maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Y por último estaría la cobertura de valoración y seguimiento nutricional. Bueno, Ok, gracias. Vale, compañera. Bueno, nos falta la compañera Juliana para algunas preguntas para ella sobre el programa PAI. ¿Alguien? Vale, entonces ven, yo sí tengo una. Dice, ¿cuál ha sido la efectividad del PAI en el Cauca para el año del 2024?
Bueno, pues el PAI en nuestro departamento pues ha sido fundamental para garantizar las de vacunación pues contra enfermedades que son inmunoprevenibles. Por ejemplo, para el año anterior se hizo la semana de vacunación de las Américas, que fue en el mes de abril. También se implementaron las jornadas de vacunaciones nacionales, que fueron 3. Por ejemplo, en municipios se hizo una vacunatón nocturna en marzo en el municipio de Santander, de Quilichao. Entonces, pues esto nos indica que sí ha habido diferentes convocatorias de inmunización el año en el departamento y pues se han unido en cuanto a la cobertura, se ha tenido más del 80% de acuerdo con los biológicos trazadores, ha arrojado que sí, en nuestro departamento existe una cobertura, pero como lo mencionó la compañera Inés en su presentación, todavía existen barreras, como por ejemplo el desplazamiento, condiciones demográficas, también el aumento del conflicto armado. Entonces, hay varios factores que han impedido una efectividad o aplicación del programa, pero pues no tenemos indicadores tan negativos. Vale, gracias, compañera. Bueno, yo tengo una pregunta, Juliana. ¿Qué impacto ha tenido el PAI en la reducción de enfermedades prevenibles por vacunación en Colombia en los últimos 20 años? Bueno, no sé si lo pudieron observar en la presentación. Nuestro país ha logrado hitos importantes, por ejemplo, la erradicación de la rubéola. Por ejemplo, en el 2014, la OPS certificó a nuestro país como un país libre de rubéola. También se ha reducido la mortalidad infantil por enfermedades, como lo señalaba también la compañera Juliana. También el control de tétanos neonatal y la difteria, la vacunación en mujeres en edad fértil y embarazadas, pues ha sido clave para este proceso. Pero pues sin embargo el país, como toda política, enfrenta desafíos, como por ejemplo coberturas desiguales, pues porque en algunas regiones es difícil acceder a ellas, especialmente aquellas como por ejemplo en la Amazonía o el Chocó, donde las tasas de vacunación están muy por debajo de los objetivos. También, como lo mencioné, la desinformación y el movimiento antivacunas, pues muchas personas todavía les genera desconfianza a la vacunación, las personas se rehusaron a inmunizarse. Eso es más como, sí, como cultura o desconocimiento. También las barreras logísticas, pues nuestra geografía del país, si no es un país muy grande, sí tiene zonas de difícil acceso. Entonces esto dificulta la distribución, la aplicación y la organización por parte de las instituciones encargadas o las IPS para realizar las jornadas de inmunización. Un caso muy especial, también la migración, por ejemplo, de las comunidades o pues de las personas. Han llegado cientos de migrantes, entonces esto también ha sido un reto para el Estado en términos de evacuación y pues porque no se preveía las personas y pues esto genera más costos. Y pues la adquisición de nuevas vacunas y el mantenimiento de la cadena también pues requiere de inversiones constantes y pues nuestro sistema de salud financieramente no es el mejor. Entonces esos son los hechos importantes que ha tenido el PAI, pero pues esos son también los desafíos que se tiene constantemente el programa. Muchas gracias, compañera. Compañera Inés, de pronto una pregunta.
No, no le tengo pregunta. Yo pues invito a las compañeras a que hagamos una conclusión de los temas para que podamos a los que ven el video entender cuál es el objetivo de esta reunión. Ok, sí, gracias, compañera. Sí, ya vamos a dar al final de este debate, pues donde vamos a dar nuestras conclusiones y recomendaciones basadas en los argumentos que ya se presentaron. No sé quién, compañera Jimena, ¿quieres iniciar? Bueno, yo considero que para mejorar la salud en nuestro país no es solo suficiente reformar el sistema de salud, también es necesario que se pueda intervenir en entornos que afectan el bienestar de las personas. Por ejemplo, un enfoque integral que combine prevención, acceso a servicios de salud, educación, políticas públicas y desarrollo sostenible. Esto sería clave para garantizar una mejor calidad de vida. Gracias. Gracias, compañera. Compañera Inés, ¿alguna recomendación o algún... Sí, como dice la compañera Jimena, lo más importante no solamente es que haya políticas públicas, sino que haya intervención colectiva. Eh, Hay muchas personas que también nos ayudan o nos colaboran a los que somos empleados pues del mismo sistema, que son veedores de la salud, ¿no? Y ellos también nos colaboran con todo su núcleo para hacer reuniones, para cuando hay vacunaciones, para cuando haya educación grupal, ellos nos colaboran. No solamente eso, sino que entender que las zonas son muy diferentes, entender las distancias, el no tener también la alimentación en ciertos hogares. No podemos pretender que todos coman muy bien porque no está la economía. Esto es intersectorial, ayudados por las alcaldías y gobernaciones, hasta por las ONG. Entonces, pues también se necesita proyectos, aparte del gobierno, proyectos externos, ¿no? Para poder también que en la salud haya una mejora. Eso es la colaboración intersectorial, es lo más importante. Ok, gracias, compañera. Bueno, pues yo quería, pues como una forma como de recomendación es como fortalecer la infraestructura sanitaria en zonas rurales, que son las zonas pues más vulnerables, y pues aumentar la financiación para todos los programas, el monitoreo eficaz de las políticas y así mantener y mejorar los avances obtenidos. No sé, compañera Juliana. Bueno, de la actividad, pues mi conclusión es que las políticas que ha implementado nuestro país, por ejemplo, en cuanto a la configuración del modelo de salud y los programas especiales de prestación de servicios de salud, como lo pudimos observar, la mayoría se encuentran enfocados en la prevención y pues promoción de la salud. Y considero que sí, ese es el objetivo y creo que en esto se mantienen las acciones que han estado realizando los diferentes gobiernos, todos y yo creo que es importante, además de las estrategias o las recomendaciones que ustedes brindaron sobre articular otros sectores, es también articular a las comunidades. Muchas veces se deja por fuera a ellas y ellas son el objeto de atención del sistema de salud. Entonces considero que articular a las comunidades ayudaría muchísimo a nuestro sistema de salud. Y pues de una manera económica, pues financieramente el sistema de salud para él es mejor prevenir la aparición de enfermedades tratadas debido pues a que los costos son muy altos
como eso, creo que también es necesario, como lo dije, articular a las comunidades, a las personas, para que apoyen al sistema de salud y pues mejorar esa parte. Ok, compañera, muchas gracias. Bueno, pues siendo así, damos finalizado este debate. Muchas gracias. Y bueno. Gracias, compañeras. Gracias a todos. Muy amables. Gracias.